Sí, yo tengo preguntas, en fin, comentarios, observaciones, obviamente desde mi perspectiva filológica o incluso más bien histórica, ¿no? Pero quizás hay cosas que me puedan aclarar y en todo caso también cuestiones que habría que seguir estudiando, ¿no? Y, en fin, toda una serie de comentarios, ¿no? Ya Teresa aludía, ¿no?, a Columela, ¿no?, a mi paisano Columela, ¿no?, como en el siglo I, pues refiere cómo su tío, o sea, ya en el siglo I antes de Cristo, ¿no?, llevaba a cabo esos cruces entre ovejas de la Bética, que tenían fama por el color de la lana. O sea, efectivamente, en época romana pues se comercializaba mucho la lana, ¿no? La verdad que da pena, ¿no?, haber oído el comentario sobre el desaprovechamiento actual de la lana, ¿no? Y lo que buscaba precisamente con ganado traído, de hecho, de África, era buscar una lana con un color muy bonito, pero al mismo tiempo con una gran suavidad, mediante toda una serie de cruces. No era un solo cruce, sino luego a su vez el resultado del primer cruce pues con otra oveja para conseguir precisamente eso, ¿no?, una lana suave y muy dorada. Sobre todo se buscaba el color dorado, ¿no? Bien, luego, la verdad es que las observaciones van un poco a los tres, porque las tres me han despertado un poco las mismas cuestiones, ¿no? Por una parte, me ha llamado mucho la atención, o sea, la existencia de estas dos razas de oveja, ¿no?, esta negra en particular, ¿no? Me pregunto, ¿no?, si hay algún indicio de que esta sea la más antigua, quizá. A veces la más antigua es la que queda así como más minoritaria, porque, en fin, los cruces o las importaciones de otras especies más rentables económicamente han arrinconado a la autóctona, ¿no? Si el queso se diferencia de alguna manera, ¿no? No sé, es una duda, ¿no? Luego también la idea de que, digamos, en época romana, que obviamente es la que yo mejor conozco, ¿no?, pues la economía de la oveja es muy parecida a la de Castilla-La Mancha. O sea, Castilla-La Mancha tiene una cocina muy ancestral, o sea, muy arraigada en el pasado, mucho más que cualquier otra región de España, sin duda, que eso se ve en el gazpacho. El gazpacho auténtico es el de aquí, no es el andaluz, que es el que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se ve en multitud de productos, ¿no? El lomo de orza, montones de cuestiones, ¿no? Son cosas súper ancestrales, ¿no? Mucho más que el jamón, el lomo de orza, por ejemplo, ¿no?, o algo parecido. Bien, y por otra parte, en cuanto a la producción del queso, es una duda, la verdad que no tengo indicios claros, ¿no? Pero lo que sí tengo también un indicio muy claro es que la producción de ovejas, o sea, el pastoreo de ovejas, siempre ha sido aquí, desde luego, algo tradicional. Por supuesto, en época romana. A un dato me remito, o sea, en la Vía Augusta, que es la principal carretera del Imperio Romano, la que une Cádiz, precisamente, Gades, con Roma, pasa por aquí. O sea, concretamente pasa por delante de la puerta de la dehesa de los Llanos, y Aguasol, ¿vale? Pasa por Libisosa, por los Paredones, en fin, que es más cerca de Albacete, pero al sur, claro, de la ciudad, luego junto a Chinchilla. Bien, pues si no me equivoco, la siguiente mansio, el siguiente puesto oficial en la carretera es Adpalem. Ese Adpalem es una divinidad romana, que no es como los típicos dioses que existen en la mitología griega. Es una divinidad ancestral de los romanos, es un dios de los pastores. Y digamos que en esa zona, al oriente de Albacete, más bien por Almansa, no que esté muy cerca de Almansa, pero creo que sería la ciudad actual más cercana, aunque no muy cercana, a ese lugar, ¿no? Pues era un sitio de culto de los pastores. De hecho, arqueológicamente atestiguado. Y el nombre que recibe es el de esta divinidad romana, que de hecho, bueno, es mencionada sobre todo por poetas, Virgilio, Tibulo, ¿no? Incluso en unos casos se le menciona como hombre, en otros casos como mujer, o sea, masculino, femenino. A veces parece que son dos, no solamente un dios, ¿no? Entonces parece muy claro que o sea, la actividad económica que prevalecía ahí, donde no había, de hecho, poblaciones importantes, era un sitio de culto de los pastores, y está ese santuario, de hecho, atestiguado, ¿no? Y ahí está esa mansio. Una mansio, por otra parte, que tuvo que permitir, precisamente en época romana, un mayor desarrollo económico de esa actividad, por cuanto permitía exportar, ya fuera la lana o ya fuera el queso. Y efectivamente en Roma, como en las culturas de Oriente Medio, ¿no? Es decir, por una parte en la cultura musulmana y en la judía
el animal propio era la oveja. Lo había sido en época romana, la oveja, en menor medida la cabra, aunque es cierto que ya incluso antes de época imperial el cerdo fue convirtiéndose en el rey, porque terminó suplantando, ¿no?, siendo el animal más rentable, ¿no? Pero en la tradición, de eso se ve en la poesía, el animal de Roma es la oveja. Y el queso, digamos, tiene una tradición grandísima en Roma, y el queso, pues hecho además como el manchego, además hasta con esas trazas del esparto, porque se fabricaba de la misma manera y sin aditamentos, y además un producto que tenían que fabricar los pastores normalmente en los pastos de invierno, mejor dicho, en los pastos de verano, que es cuando más leche tenían, pero que eran los pastos más alejados de la ciudad, por tanto había que hacerlo en las cabañas de forma muy rudimentaria, o sea, muy ancestral, con muy pocos medios, ¿no? Entonces me cuesta trabajo creer que la producción de queso no fuera propia también de ese ganado ovino en esta región desde época romana, ¿no? Creo que en fin, que hay muchos motivos para pensar que eso se diera de esa manera, ¿no? Es verdad que la carne de los romanos, la que sí explotan es la carne de los corderitos, o sea, de los recién nacidos, pero precisamente porque la leche se usa para el queso. O sea, la leche obviamente no se podía comercializar porque no era sana, no se podía conservar, pero el queso era la forma, queso, cuajadas, ¿no?, era la única forma, sobre todo el queso, para conservarlo más tiempo, ¿no? Pero, en fin, ya digo, los corderitos, pues sí, se podían llevar fácilmente transportables a la ciudad, ¿no? Aparte de que los cuadrúpedos en general, básicamente es el único alimento que con automoción, ¿no?, que no necesita medio de transporte porque va solo a la ciudad o a donde tenga que ir desde época antigua, ¿no? Bien, como digo, sí, la carne no. De hecho, curiosamente, carnero viene del latín carnarium, pero el carnarium en Roma no tiene nada que ver, entre otras cosas porque, bueno, carnarium en Roma es el sitio donde se conserva la carne, pero la carne cualquiera, sobre todo la de cerdo, para que se airee, donde se hacen los jamones y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, carnarius habría sido el carnicero, y carnaria habría sido la carnicería. Lo que pasa es que existían otras dos palabras para referirse al carnicero, que era lanius, y la carnicería, que era la niena, ¿no? Pero carnarium sí existe, pero ya digo que es el sitio donde se guarda y se conserva la carne, ¿no? Porque efectivamente lo principal era la lana y el queso, ¿no? Entonces, bueno, pues estas eran un poco las observaciones que se me plantean, ¿no? Porque me ha parecido muy interesante, ¿no? No sé si es porque comparto el apellido Pascual con algunos de los corderos, ¿no? Pero vamos, me ha parecido muy interesante, ¿no? Y bueno, y por otra parte felicitar, ¿no?, por todos los progresos que se han hecho referentes al cordero, ¿no? Me viene a la mente mi padre, ¿no?, que cuando la primera vez así que venía aquí, ¿no?, y venga, vamos a pedir cordero, ¿no? Y recuerdo que la primera vez decía, cordero no, porque se acordaba de cuando hizo la mili en Ciudad Real, ¿no?, que estaba harto del cordero y además no le gustaba, ¿no? Y sin embargo, claro, cuando probó el cordero, pues sí que está rico, pues sí que está... Esto no se parece al cordero que yo comía entonces en la mili, ¿no? Diferente. O sea que sin duda ha habido mucho progreso en todo, ¿no? Al final de lo que se trata un poco, bueno, estamos hablando de una evolución, yo creo que en este caso de las dos marcas de calidad, tanto cordero como queso, y se trata de guardar esa esencia. O sea, yo ahora mismo creo que cualquiera de los tres podemos poner ejemplos de gente que no recordaba el sabor, que lo recordaba de pequeño y han dejado de consumir cordero, por ejemplo, que es el caso más claro, porque ya no encuentran ese cordero de cuando eran pequeños, de alguna zona de campo de aquí de Albacete o unas carnicerías de aquí. Y se le ha llevado a una carnicería que tiene cordero con IGP, que está certificado por la IGP, y te dicen que han vuelto a encontrar ese cordero. Porque, bueno, pues se ha perdido entre el estrés de la compra de hoy en día de la gran distribución. Muchas veces nos cuesta valorar porque un producto tiene que valer más que otro cuando pensamos que es lo mismo. A lo mejor esa diferencia de precio, un cordero, como ha comentado Paco, que llegó a venir de Australia aquí a manadas, que entraba como cordero inglés, que inundaba la gran distribución y que al final se hacía pasar como manchego porque no estaba regulado, pues eso hacía pensar que a la gente que el cordero de hoy en día ya no valía. No, es que no es el cordero que usted estaba consumiendo toda la vida y tradicionalmente. Entonces,
es muy importante las figuras que tenemos desde las denominaciones de origen, de tratar de salvaguardar esa esencia, ese origen y esa tradición a la hora de elaborar, que es muy importante, y sobre todo la conservación de la materia prima. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, lo he comentado, el tema del queso. Si fuera solo por vender, nosotros tenemos demanda todos los días de industrias que nos piden que por qué no permitimos que haya aditivos en el queso, o sea, añadirle azafrán. Además, que fíjate, un queso con azafrán en La Mancha, llamarlo manchego, podría ser interpretable. O sea, bueno, tendríamos nuestro... Pero no puede ser, porque hay que conservar el origen del producto. Creo que hay que ser muy purista en esto, conservar la autenticidad, en este caso de la raza, del origen, y luego de la base del producto, porque es lo que hace mantener esa tradición, o sea, y mantener ese legado que tenemos que pasar de generación en generación y conservarlo, y que desde la época romana, sí, posiblemente ya habrá habido cambios, porque evidentemente hasta que las denominaciones de origen se articulan y fijan, es el momento que dicen, esto se hace así a partir de ahora. Nosotros, por ejemplo, si ahora mismo intentáramos hacer el pliego de condiciones del queso manchego, sería imposible hacerlo solo en base a la raza manchega, por la presión de la industria que habría a que entraran otras razas foráneas con las que poder también hacer queso manchego, que son muy productoras de leche y que abarcarían todos los mercados, y sobraría queso manchego. Ahora mismo el queso manchego, mira, hay un déficit de más de 15 millones de kilos a nivel mundial. Hoy, no ahora mismo porque estamos aquí, pero hoy se iba a fijar el precio más alto de la historia, bueno, se habrá fijado hace 10 minutos, de la leche de oveja manchega, para los ganaderos de la raza que han querido conservar y trabajar en esa raza autóctona que es la suya, y que han elegido, porque es mucho más sacrificado, te puedo asegurar, trabajar con una raza autóctona que con otra que viene de fuera, que posiblemente esté mucho más adelantada genéticamente. Y sin embargo, pues se ha decidido, pues han decidido trabajar con esta, y fruto de estas marcas de calidad que tenemos, pues al final conseguimos tanto conservar nuestro patrimonio, como hemos conservado desde época romana hasta aquí, como tratar de salvaguardar la calidad de vida de la gente del campo y que es fiel a unas ideas. Creo que me he ido también yo por cero de duda, a lo mejor al contestarte o hacerte algún tipo de apreciación, pero bueno, creo que la esencia es la que tenemos. Lo de la oveja negra, Roberto, si tú lo vas a poder contestar mejor que yo. Es muy, bueno, resulta también anecdótico, pero realmente el origen es exactamente igual. No hay diferenciación. De hecho, hasta hace 80, 90 años, en la mayoría de los rebaños había blancas y negras, y luego las que se llamaban pías, en fin, había un colorido casi completo. Luego ya cuando empezamos a trabajar más en esa diferenciación fue precisamente cuando estaba la blanca por una parte y la negra por otra. Y la razón por la cual prácticamente la negra desapareció fue por la depreciación de la piel en los años 50, 60. Es decir, aquí el padre de Antonio tenía una ganadería de más de 2.000 ovejas, todas de variedad negra. De hecho, están las fotos, todas negras. Y de la noche a la mañana desapareció. Y desapareció, pero es que claro, es que te iban a comprar un cordero que fuera blanco y un cordero que fuera negro, que tenían el mismo rendimiento, que tenían exactamente las mismas condiciones, y uno se pagaba, bueno, entonces era en pesetas, no era 2.000 pesetas menos que el otro, y evidentemente eso al final lo hace imposible. ¿Eso no tenía más diferencia que el color? Nada. Ahora sí. Después de esos 20, 30, 40 años de selección, o 50 que llevamos ya, nosotros, por ejemplo, gestionamos una ganadería donde hay 700 ovejas blancas y 100 ovejas negras. Las 100 ovejas negras las mantenemos, es un rebaño de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en una explotación de Castilla-La Mancha, de la región, propiedad de la Junta de Comunidades, y donde mantenemos las dos variedades. Hoy sí hay diferencia, en todos los niveles. En producción, produce más leche, un 30% más de leche la blanca que la negra. En corderos el rendimiento es muy similar, pero sí tenemos problemas muchas veces de fertilidad en las negras que no en las blancas. Las negras son mucho más rústicas que las blancas. En fin, cada uno, pues uno ha mantenido los caracteres, digamos, más primitivos, y otra, en cambio, se ha encaminado más hacia la selección y bueno, pues es más, económicamente, teóricamente, más rentable. Pero... ¿Me puede un momento? Nada, solamente quería decir
decir que es que iba a hacer una pregunta relacionada con eso, ¿no? ¿Cuál era el motivo por el que esta oveja negra estaba, bueno, protegida por el peligro de extinción, ¿no? Y es que yo creo que es Columela también el que lo dice, Columela, que es la Biblia de la agricultura y la ganadería, ¿no?, antigua, que cuando vayas a cruzar, yo creo que era en Columela que lo he leído, creo, cuando vayas a cruzar ovejas o a parearlas o algo así, que te cuides mucho de utilizar una negra si quieres sacar una lana que sea clara, que tal, porque aunque te parezca que no, siempre te va a aparecer algún defecto y que Entonces yo creo que es un poco el mismo tipo de prejuicio, ¿no? Y me sorprende mucho que siga... Bueno, por lo que estás contando, yo lo comenta Roberto, en mi casa cuando yo era un crío, todo el ganado era negro. Ahora mismo es todo blanco. Pero aún nace, y ya prácticamente en todas las ganaderías que estamos en Arama, el censo de blanco es un 95%. Aún nacen corderos que lo que llamamos píos, que son corderos mezclados con manchas negras, y aún nacen corderos 40 o 50 años después. Sí. La genética era así. Así es que nada. Sí, quieres comentar. Bueno, muchísimas gracias a los tres, que en fin, que son cosas, algunas cosas pues las sé por cultura general, vamos a decirlo así, pero otras cosas que contáis son, en fin, para mí francamente muy interesantes, y bueno, creo que va en la línea de este congreso, ¿no? Pues poner de relieve ese rico patrimonio, en este caso gastronómico, del que gozamos y del que estamos tan orgullosos. Yo quería preguntaros, que supongo que es un tema candente, imagino, ¿no?, y que estaréis quizás comentando, pero es pues por tener una visión de sectores que están muy alejados del mío, pero en fin, vuestra opinión para mí, pues por supuesto es importante, muy interesante. ¿Cómo vivís desde vuestros sectores el auge de ese mundo vegetariano y vegano, que por ejemplo en ciudades como Madrid, lógicamente yo vivo en Madrid, ¿no?, se está dejando sentir de una manera muy fuerte, que tienen derivaciones incluso como esta nueva ley de protección animal, que supongo que estará siendo problemática, vamos a decirlo así, imagino, no lo sé, en vuestras tareas profesionales. ¿Cómo vivís eso desde la industria, no sé si lo puedo llamar cárnica, en fin? Y láctea también. Y láctea, ¿no? Pero vamos, yo desde el sector ganadero, vamos. Te puedo decir que ahora mismo, ayer, o que fue la semana pasada, ya ha habido instrucciones a Fiscalía contra quesos veganos manchegos. No, lo primero es que el queso, que estamos hablando de una marca registrada, que es que, claro, entonces un producto vegano no se puede llamar queso, pues otro derivado. Pero aparte son empresas además que se dedican a imitar el parmesano, el pecorino romano, Roquefort, y claro, te encuentras con una impotencia y que encima te lo justifican. Hombre, es que manchego es... No, esto es una cosa muy seria, de la que viven 600 ganaderos, 70 queserías, unas distribuciones, una empresa, una paralela. O sea, te digo, si nos afecta. Respecto a lo de la ley de bienestar animal, lo que estabas comentando, tú ten en cuenta, a nosotros no nos preocupa en excesivo al ganadero, porque los principales preocupados de que nuestras ovejas estén en unas buenas condiciones para poder trabajar y poder funcionar somos nosotros. O sea, la buena alimentación, la preocupación porque haya, lo que te comentaba de la lana. Si nosotros, por ejemplo, pues el precio que te da la lana, te puedo asegurar que si se pudiera, pues se quedarían con la lana el verano, pero no podemos ver a nuestros animales porque pasar un verano como ahora ya que empezaba en abril con 30 grados, tener los animales con la lana, o sea que en ese caso no nos preocupa. Yo, respecto a los demás que has comentado de la sociedad cómo está cambiando, yo lo entiendo y entiendo que la sociedad evoluciona. Para que me han enseñado siempre a creer en un principio de vive y deja vivir. Yo el problema es que veo que hay un desconocimiento de la sociedad, del trabajo del ganadero, y que cada vez hay un distanciamiento de cada vez más mayor del urbanita respecto a lo que pasa en el mundo rural, que claro que hace cada vez más difícil. Mira, ahora mismo hay un abandono continuo prácticamente de la ganadería. Te puedo asegurar que no es, mucha gente piensa que es por tema económico, que también lo es, que hay un cambio generacional, es una profesión muy esclava, y entiendo que, bueno, pues que ya los hijos pues muchas veces buscan una calidad de vida, que yo la quiero para mis hijos, igual que mi padre la quiso para mí, nos dedicamos a la ganadería,
y quieres otra calidad de vida ya para tus descendientes o para tus hijos en este caso. Pero muchas veces ese tipo de presiones, de gente a lo mejor que va por el campo y no entiende que un animal se queda retrasado porque es normal, va un grupo de ciclistas y se le increpa al ganadero porque acaba de parir la oveja en el campo y la oveja sale andando y el cordero detrás, y llaman al policía porque no hay un carro para llevar esa oveja con el cordero a la casa, que está a lo mejor a 500 metros. O sea, te encuentras ya con unas situaciones tan locas y tan salidas creo que de un raciocinio normal, porque hay un desconocimiento tan grande que hace muchas veces que el ganadero sobre todo se plantee el abandonar, pero porque no entiende o no concibe la presión que hay sobre él. Por eso te decía lo de vive, deja de vivir, y sobre todo que creo que sí es importante el remarcar que se ha perdido ese contexto de unión. Yo, por ejemplo, lo veo en mi generación, yo soy de los años 70, que había mucha comunicación, o la mayoría de gente de mi edad, aunque vivían en la ciudad, tenían vinculación con el pueblo. Y los fines de semana se iban al pueblo. Y sabían lo que era la matanza, y sabían lo que era, no sé, cualquier ritual, de alguna forma o tradición que hubiera en el campo. Ahora mismo se ha perdido todo ese contexto, se ha perdido todo ese engranaje o esa comunicación, esa cadena se ha roto, y la verdad es que muchas veces pues te encuentras muy, muy indefenso, pero bueno, a pesar de eso, creo que hay mucha gente con ganas de seguir para adelante, de continuar, y lo que esperamos es que al final, bueno, pues la sociedad se conciencie también de que somos necesarios, de que cuando tú ves los incendios que ves por ahí, a lo mejor si hubiera habido 500 ovejas comiendo pasto, como ha dicho Roberto, con 3 kilos diarios de matorral, no haría falta a lo mejor sacar por delante un hidroavión con el consumo que lleva de gasoil, y consumir el agua que consume de un pantano, que a lo mejor hace falta para dar de beber a la gente, y a lo mejor con 500 ovejas comiéndose esos pastos, pues hubiéramos evitado incendios. Y al final nos tenemos que dar cuenta de los recursos que tenemos y de la reutilización de los mismos, y cómo optimizar esos recursos, pero sí es verdad que se empieza a ver una situación complicada, sobre todo, ya te digo, no complicada, pero sí de aburrimiento del sector, que hace que muchas veces se abandone, ¿vale? No sé si te he contestado, creo que sí. Sí, creo que sí. Yo simplemente pues, recalcar lo que ha comentado Antonio. Desde la carne de cordero manchego, pues lo respetamos al máximo. Lo que cada uno quiera comer nos parece perfecto. Lo único que nos parece mal es impedir que otros podamos comer carne. Eso sí que no nos parece mal. O sea, que cada uno tenga la dieta que quiera, pero no impida la de los demás. Y luego, también, algo ha comentado él, un tema que molesta al sector cárnico es que quieran seguir usando el término granja vegana. No, granja no, huerta vegana, porque no es incompatible. Hamburguesa vegana, no, hamburguesa es un producto ya estipulado con una materia prima, no puedes. Entonces, lo único que nos sentimos un poco molestos en el sector cárnico es que se sigan usando términos para productos que no están hechos con carne. Por lo demás, perfecto, que cada uno coma lo que quiera. Con la leche creo que ya no se permite eso de leche de avena, leche de almendras. No se permite, pero mira, hay una casuística y al final hay muchos intereses económicos. Ese es el principal problema, lo tenemos al final en todo momento. Tú piensas en la mayor industria láctea que queda de España, leche de consumo por las mañanas. Tú ahí no vas al supermercado, pues seguramente pues te encontrarás con 200 bares de leche. Y luego de derivados, no sé ni cómo llamarlos, te digo la verdad, pero bueno, que sean de avena, de sojas, bebidas de, no sé cómo sé. La mayoría de las empresas que tienen su negocio, su nicho de mercado en la leche de vaca, lo tienen también ya posicionado en el derivado de soja, de avena, de lo que quieras. Entonces, muchas veces la industria, que sería a lo mejor la principal afectada porque es un nicho de mercado, pues tampoco dice nada, pues porque tiene unos intereses ya económicos en esos otros productos que no le interesa, y al final pues bueno, jugamos todos en una ambigüedad y en un, bueno, por intereses económicos que al final tampoco interesa destaparlo ni fijar unas reglas de juego claras, ¿eh? No es que no digan nada, es que les es incluso más rentable. Con números en la mano, una industria muy potente en España, es
es una multinacional, ha asegurado que a él vender un litro de leche, comercializar un litro de leche de vaca, le cuesta más dinero y tiene menos beneficio que cuando comercializa un producto, llámese de soja, de almendra o de lo que sea. Entonces, bueno, pues ya entran en valor precisamente todas estas connotaciones que yo creo que son las que marcan de alguna forma pues esos hábitos de consumo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, que muchas veces no la relacionamos con que son más sanas y no es así. Realmente no son más sanas. Detrás de todo eso, bueno, pues la soja, buena parte de la soja que se consume es transgénica. Madre mía, si dijéramos eso, un producto transgénico. Es un ejemplo que si muchas de ellos le ponemos, o tertulias como amigos, lo que hablábamos un poco de cultura general, cuando te dicen el consumo, que el otro día había una noticia que me llamó mucho la atención, que era los litros de agua que necesitas para hacer un filete de ternera, por ejemplo, 1 kilo de cordero. Sí, a lo mejor son muchos. Porque nadie hace uno que está hecho, ¿eh? ¿Cuántos litros necesitamos para un cubo de palomitas cuando vamos al cine? Bastantes más que para hacer 1 kilo de ternera. Pero porque no sé... Si yo no quiero que se estigmatice o que se marque al fabricante de palomitas, pero vamos a hacer una comparativa seria. Cuando hubo ahora mismo también con las granjas o con la ganadería el tema de la contaminación, que va a acabar con el planeta. Vamos a ver, en el año 2020 con el COVID, que se paró, que la ganadería siguió suministrando alimento a la población, bajaron los niveles de contaminación. ¿Qué pasó? Es que se paró, lo que realmente contamina. ¿Qué pasa? Que al final, ¿a quién hay que buscar de culpable? O sea, más débil, al que tiene menos medios para defenderse, como en este caso, y a lo mejor yo soy parte, y no debo, o a lo mejor soy la persona, no debo, porque estoy a lo mejor dentro del sector, pero entiendo que lo que no puede ser es que cuando llegamos a unos niveles de contaminación, que los hemos rebajado de una forma radical y la actividad ganadera se ha mantenido, la que ha bajado su nivel es otro, el transporte, es que lo que yo no puedo entender es que haya que consumir cerezas de Chile en diciembre porque me apetece una cereza. ¿Y eso qué pasa? ¿Que no contamina? Pues eso es solo la huella de carbono que ahora nos gusta tanto hablarla desde la Patagonia hasta aquí. ¿Pero cuánto ha costado eso? ¿Que no podemos esperar a que haya en el Valle del Jerte? Yo creo que podemos esperar, perfecto, como hemos hecho toda la vida de Dios, que creo que ha sido algo. La naranja se ha comido en invierno, la cereza en primavera con la fresa, pero claro, al final nos hemos metido, yo creo, en una globalización tan brutal, que al final, bueno, pues está buscando como culpables, en este caso yo creo a la ganadería, de muchas cosas que no es culpable, aparte de movimientos que pueda haber sociales, que yo lo puedo entender, no de ecologismo, sino de protección a los animales, de consideración ya del animal, de un animal casi igual que una persona, respetable por cada uno las creencias que tenga, lo que quiera, pero lo que os decía, yo al final, nosotros en el sector, al final lo que defendemos es que cada uno que consuma lo que quiera, dentro de unos límites, evidentemente, y con una regulación y con una legislación. Bueno, lo primero, enhorabuena y decir que estoy maravillado de estas jornadas y es una pena que no llegue a más gente aquí directamente, pero que sí que llegue posteriormente a mucho. De eso nos encargaremos muchos de los que estamos aquí, de expandir esto y de materializar todas estas cuestiones que estamos poniendo que a mí me maravillan, la verdad. Enterarme, por ejemplo, de que hay vacas manchegas en Holanda haciendo queso. Eso es maravilloso. Eso es una noticia. Aparte es el ejemplo de enseguida para llamar la atención, pero era verdad, era verdad. Aparte, increíble. Y lo de la leche de soja, avena y tal, que eso no es leche, lo habéis dicho muy bien. Es mucho más rentable hacer leche de soja porque lo hacen con agua y algunas cosillas. Y ya está.
O sea, es agua del grifo, literalmente, y algo de azúcar y algunos otros productos. Más barato que eso, imposible, ¿no? Porque para hacer leche auténtica tiene que pasar ese agua por unos animales que la procesan y entonces nos dan ese bendito producto tan variado, ¿no? Pero también, bueno, en cuanto a las razas, el otro día estuve también de visita, que ahí está conectado con algo que tú has dicho, Joaquín, ¿verdad? ¿Conoces el yacimiento de La Graja, en Higueruela? Es un yacimiento que está dando la vuelta, ¿verdad? Sí, en el mundo andalusí, sobre todo, siglo XI, por ahí, ¿no? Y de pastores, es un pueblo de pastores, una alquería, ¿no? Parece ser que Graja parece ser que deriva de alquería, me sorprendió esa etimología, ¿no? Entonces, una alquería que es de pastores, allí en Higueruela, no sé si habéis estado, merece la pena lo que hay allá, es una pasada, es el pastoreo andalusí, ¿no? Típico, que está dando la vuelta un poco a esa historia y a esa creencia es pastoril totalmente, muy interesante. Y han descubierto o desenterraron un esqueleto de una oveja y lo están clasificando porque parece ser que la estructura ósea en principio les dice que no es ninguna de las razas conocidas, ni siquiera la manchega, ¿no? Entonces, a ver, otra raza añadida a las de la península, ¿no? Tal vez bereber o algo de esto que vendría para acá arriba, no lo sé, y se adaptó a estas condiciones rústicas y tal. Y ya voy a la cuestión esta de mi pregunta. Todo esto era solamente... no sé si la IGP Cordero Manchego y la denominación de origen queso manchego ha salido ya un poco el tema de una oportunidad de mercado real que está abierta, que es la cuestión de la diferenciación de muchos productos por algo que creo que tiene mucho que ver con la historia, porque Columela seguramente no usaba agroquímicos, seguramente. Entonces, experimentar, claro, sí, eso es. Claro, era una realidad. Y la ganadería entonces, de hecho ahora se está retomando mucho la cuestión de la fitoterapia aplicada a veterinaria animal, ¿no? Entonces, la mesta, todos esos corredores verdes, que ahora también hay una plataforma a nivel manchego de recuperación y mantenimiento de esas infraestructuras para uso cultural, turístico, corredor verde, en fin, para uso público, ¿no? Porque son infraestructuras públicas imprescriptibles, pero es una pregunta trampa, ¿no? O sea, hay mucho de por medio. Entonces, a ver si se ha abierto el debate, tanto en uno como en otro, de la cuestión de la ganadería o el queso ecológico. La cuestión de lo ecológico. No por nada, sino porque hay mercado, y hay mercados muy interesantes. La pena es que no son nacionales, la mayoría. Aquí todavía el consumo ecológico está muy bajo, ¿no? Pero Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pues ahí sí, es algo que diferencia. No sé, mi pregunta es si se ha abierto el debate de la carne manchega, de cordero manchego, en ecológico y el queso. Además, creo que ahora viene una oportunidad en cuanto a los pastos, porque sabemos que en 2030, y por normativa de la Comunidad Económica Europea, tiene que estar el 25% de las superficies de las comarcas o de las regiones en ecológico. Eso implica que lo que más se va a certificar como ecológico es herbáceos, que son los pastos de nuestra oveja manchega, pero también la cuestión de monte. Se está planteando que gran parte de la superficie pública que hay de monte se certifique en ecológico. Eso abre las puertas a pastos en ecológico, que es lo que necesita uno de los criterios que se tiene para la cuestión de la certificación ecológica. Entonces, simplemente saber si se ha abierto el debate tanto en la IGP Cordero Manchego, como en la de queso manchego. Pues en el caso de Cordero se ha planteado, pero al final la propia industria, los industriales que están usando la marca de la IGP Cordero Manchego decidieron que el doble etiquetado. Hay algunos que comercializan con IGP ecológico y otros que comercializan solo IGP. Pensaron que no era bueno mezclar las dos cosas, porque si no al final pues, parecería que lo que no es IGP ecológico,
no llega al marchamo de calidad exigido. Luego hay un tema también, Juan, y es que la normativa cada vez es más restrictiva en cuanto a, en el caso concreto, de la producción animal. El uso de antibióticos está muy limitado, los piensos están muy controlados. Entonces yo creo que va a llegar un momento, que me parece además muy bien, en que todo va a ser ecológico. O sea, y además me va a parecer muy bien que en 2030 todo el cordero con IGP va a ser ecológico por normativa de la Unión Europea. Sí, no, me parece. La cuestión es que hay oportunidades ahí en el sector ecológico ahora mismo, que hay tierras certificadas que el agricultor tiene que vender ese producto como convencional porque no encuentra el mercado ecológico. Entonces ahí hay unas contradicciones. La industria no tiene esa demanda. La industria que hace cordero con IGP no tiene la demanda del marchamo ecológico y el poquito, el cordero manchego en concreto es un producto muy orientado a España, no exportamos nada. Según me comentan, el mayor nicho de carne fresca ecológica es en Centro Europa, principalmente Alemania, pero en Centro Europa en general. Y luego hay un hándicap de que la carne es un producto muy fresco, es un producto muy perecedero. No es hacer un queso, no es embotellar un vino. Eso es un hándicap también para el tema de la comercialización como ecológico. Gracias. Respecto al queso es curioso, porque yo siempre he pensado que la marca Manchego por sí es tan potente y tan fuerte que no necesita otro tipo de, más trabajando con una raza autóctona, que no necesita un segundo calificativo o un refuerzo como puede ser ecológico. Dicho esto, te digo, a mí me sorprendió mucho en las primeras ferias en las que tuve ocasión de viajar y algún quesero, sobre todo queseros pequeños, que dieron el paso de hacer su ganadería ecológica, la fuerte demanda que empezaron a encontrar en Estados Unidos, en Alemania sobre todo, y en Noruega y algún país nórdico, para poder vender su producto como manchego. Y han encontrado una diferenciación por ecológico, ya no por manchego, sino lo han encontrado por ecológico. Y si era manchego, mejor, es decir, primaba lo primero, que fuera ecológico, y lo segundo, si podía ser manchego, bastante mejor, porque todo eso ya era la curvatura del círculo. Yo el problema que le veo son los costes de producción y la demanda que puede haber, y que te encuentres al final con que lo que se demande sea ecológico, ya no sea el manchego. Te digo los costes de producción porque con lo que cuesta mucho más encontrar, por ejemplo, cereal, salir a comer el pastoreo natural, bueno, pues al final son unos descensos de producción que el ritmo de vida, de intensificación de maquinaria, de producción, pues te hace bastante... le cuesta mucho producir a unos niveles para que tú le puedas transmitir luego a ese aumento de precio, porque el problema del ecológico es que la gente te dice que sí, pero te dice que te lo paga al mismo precio que el convencional, o como mucho 50 céntimos más. Y el problema es que el coste de producción de ese producto vale muchísimo más. Yo, por ejemplo, el caso que te he puesto, que sí lo estoy viendo, en algunos sitios tiene aceptación, pero va dentro de otros muchos productos ecológicos, como pueden ser vinos, aceites, y al final, bueno, pues lo que no ganas por un sitio, pues lo puedes perder por otro y lo compensas. Pero sí te vuelvo a decir que estoy viendo cada vez una mayor demanda de queso manchego ecológico, no una cosa enorme, pero sí va habiendo ese interés, y yo creo que lo veo como algo muy interesante. El problema es que al final entras a jugar con la industria, entras a jugar con unas reglas de juego que prima siempre al final el precio final que le des al que le tienes que dar a la distribución. Y muchas veces los números que tú pides para poder seguir trabajando en ecológico, la distribución no está dispuesta a aceptarlos porque tiene un sustitutivo bastante más económico. Yo simplemente, y de forma muy rápida, otro inconveniente más, inconveniente o problema. Nosotros, como he dicho antes, gestionamos una explotación agrícola ganadera, que es de la Junta de Comunidades, y como tal hemos hecho la conversión de toda la parte agrícola a ecológico, ¿vale? No la podemos hacer en la parte ganadera. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en un programa de mejora genética, y necesitas, pues en este caso, por ejemplo, tratamientos de sincronización de celo
para poder hacer inseminación artificial. Eso supone un hándicap precisamente para esa conversión. Y bueno, pues al final entramos en valoraciones de a qué es primero o a qué le tenemos que dar preferencia, al mantenimiento de la economía. O sea, hablamos muchas veces de sostenibilidad y todo lo asociamos a sostenibilidad ambiental, a sostenibilidad tal, pero lo primero es la economía. O sea, estamos en unos márgenes, la ganadería está dentro de unos márgenes y la agricultura, bueno, peor si cabe. Todo el sector está dentro de unos márgenes que son muy pequeñitos y que suponen unas grandes inversiones para una rentabilidad muy pequeña. Entonces, precisamente sacrificar a lo mejor esa ganancia que puedas tener en producción en favor de lo que comentaba antes Antonio, en un producto que pueda ser ecológico, no sabemos si los números pueden o no ser. Pero evidentemente es algo que creo que sería positivo si encontráramos un equilibrio entre las dos cosas. Sí, creo que es un debate a abrir y que además el objetivo final es normalizar lo ecológico, que no tenga uno que llegar y buscar las secciones ecológicas en cualquier gran superficie, sino al contrario, buscar las secciones convencionales, por así decir, ¿no? Entonces creo que es un debate así. Juan, tú piensas una cosa. Tú ahora mismo, te pongo el tema de la denominación de origen nuestra. Que conozco, 17 millones de kilos en un proceso de producción, sin marchemo ecológico, con pues puedes trabajar con los animales o alimentarlos de forma que tengas unas producciones, lo que estábamos hablando, de, a lo mejor 150 litros por animal, cuando veníamos de hace unos años de 80 litros, hemos ido aumentando, mejorando la calidad genética de los animales, trabajando mejor la alimentación, porque encontrar también forraje y producto ecológico para alimentar el ganado es muy difícil. Dicho esto, el 80%, el 90% del queso que te digo, te pongo el ejemplo de la DO, va todo a la gran distribución. La gran distribución lo que quiere es cantidad, kilos. Tú, por ejemplo, estamos hablando de ahora mismo en Estados Unidos hay una cadena que se llama Costco, que está en toda la cadena, en toda la parte que no está presente en todo el mundo, pero tiene la presencia del queso manchego muy importante en esa cadena. Están a punto de cambiar el contrato porque quieren más queso manchego y no somos capaces de abastecer. Entonces, el problema es que tienes que jugar en unos equilibrios entre lo que demanda la distribución, lo que hablábamos un poco de la huella de carbono, porque a lo mejor es que no es necesario llevarlo a Estados Unidos cuando aquí hay un nicho de mercado en España o en la zona europea de nuestro entorno que podría consumirlo. Pero bueno, estamos con unas reglas de juego donde se me parece que hay que ir hasta allí para poder vender y ser apreciado, y que aquí pues cuesta más apreciar tu trabajo y tu producto. Y son las reglas de juego que tenemos, que esto está, al final no te digo que controlado, pero hay 5 o 6 grupos de distribución que te digo a decir que demandan kilos. Y porque se demanda más cantidad, muchas veces, que calidad. Si tienen las dos cosas, extraordinario. Pero son cosas que a lo mejor nos tenemos que hacer ver, y el problema es lo que ha dicho Roberto, es que para que haya sostenibilidad de verdad, que sería lo ideal, tiene que haber beneficio económico. Y el problema es que muchas veces para que haya sostenibilidad, el problema es que queremos, ya lo pondrá otro el dinero, pero al final al ganadero le tienen que salir las cuentas al final de mes alimentando con 200 gramos de cebada o con 1 kilo de cebada ecológica, pero que le va a costar pues un 30 o 40% más que 1 kilo de cebada normal, y que no le van a pagar mucho más por la leche o por el producto final, por el queso. Ese es un poco el resumen que creo, y que tendremos que seguir avanzando, por supuesto. Sí. Yo no voy a abundar más porque si no... Iba a decir que tenemos que cortar ya la mesa redonda, vamos a seguir hablando luego sobre este tema. Nada, muchísimas gracias a los tres por esta mesa redonda y por el debate posterior. Y a continuación pues vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.